a la última parte de nuestra clase, que es la de cefalea, ¿no? Cefalea es el síntoma, el signo, el motivo de consulta más frecuente neurológica, tanto en emergencia como en consulta ambulatoria. Vamos con este casito. Mujer de 32 años acude debido a una historia de 3 meses, ¿no? Tiempo de enfermedad dice 3 meses, con dolores de cabeza y náuseas recurrentes. Los dolores de cabeza ocurren varias veces al mes y afectan alternativamente el lado derecho o el lado izquierdo. O sea, puede ser, es unilateral, pero puede ser fluctuante, ¿no? De un lado a otro. Los dolores de cabeza se agravan con los sonidos fuertes y la luz brillante. Entonces tenemos exacerbantes, como son los sonidos y la luz, ¿no? Eso se llama sonofobia y fotofobia. Ella está en la escuela de posgrado y recientemente ha estado bajo mucho estrés. No fuma, no bebe alcohol, pero bebe 2 a 3 tazas de café al día. Su único medicamento es un anticonceptivo oral. El examen físico es normal, el uso visual es normal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en nuestra paciente? El más probable es un dolor de tipo migraña, ¿no? Migraña. Recordemos que la migraña como la cefalea tensional son los dos tipos de dolores de cabeza o los tipos de cefalea primaria más importante. Más importante. ¿Por qué es migraña y por qué no es cefalea tensional, no? Porque no sé que hay bastante estrés, porque acá claramente nos dice que es unilateral, que a veces puede ser derecha o izquierda, pero es unilateral. Generalmente el dolor de cabeza tipo tensional es solo craniano y aparentemente es de moderado a severo, ¿no? Porque genera náuseas, vómitos, y lo característico es la presentación de sonofobia y fotofobia, ¿no? Seguimos. Entonces, encefalea, como ya les dije, es la causa de consulta más frecuente, ya sea de emergencia. Uy. Uy, recién veo tu mensaje. Sorry, recién, de verdad que recién lo veo. Ya, a ver, estábamos por acá. Ya, listo. Entonces, en cefalea, ¿qué es lo más importante, no? ¿Qué es lo más importante? Saber saber de distinguir que es un dolor de cabeza primario, es una cefalea primaria, o es una cefalea secundaria a un problema que puede causar mortalidad, ¿no? O secuelas severas en nuestro paciente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son nuestros signos de alarma en cefalea. Entonces, de estos, por ejemplo, pacientes que van a llegar con nosotros con una cefalea de inicio reciente de pocos días, ¿no? De 2, 3 días, y se asocia a fiebre, una cefalea nueva fiebre, pensar primero en meningitis, ¿no? Una cefalea aguda de pocos días más fiebre, pensar en meningitis. Si nosotros del examen vemos signos meningios, también, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Nuestra punción lumbar. Hemorragia subaracnoidea, que también es una cefalea, ¿no? Es una cefalea. Ese tipo de cefalea no es de pocos días, ¿no? Es una cefalea súbita. Súbita muy, muy intensa. Cefalea muy, muy intensa de pronto y que se asocia también, puede asociarse a signos meningios. Generalmente el más frecuente es el de rigidez de nuca, ¿no? Sin otro trastorno de conciencia, acá no hay fiebre. El manejo es al inicio con una tomografía cerebral o punción lumbar, ¿no? Según lo que encontremos, ya lo habíamos conversado. La arteritis de células gigantes, por ejemplo, es pacientes mayores de 50, 60 años, en los que aparece nuevo tipo de cefalea, ¿no? De repente tiene una cefalea de vez en cuando, nuestro pacientito,
Pero aparece un nuevo tipo de cefalea. Es hemicránea, ¿no? Generalmente persistente, muy intensa, y se llegan a asociar otros síntomas como la claudicación intermitente, claudicación mandibular, y puede haber incluso episodios de neuritis óptica, ¿no? Eso es muy importante. Aquí el tratamiento de inmediato es con corticoides, ¿no? Corticoides, porque puede ocasionarlo amaurosis bilateral rápidamente, ¿no? Aquí hay otro que nos dice neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino, más que cefalea, ocasiona dolor facial, ¿no? Es un dolor facial típico a nivel frontal, maxilar o mandibular, dependiendo de la rama del trigémino que se afecta. Generalmente son dolores lancinantes muy severos, pero muy cortos, tipo corriente, y que se exacerban al presionar los puntos por donde se originan el recorrido del nervio, ¿no? Muy diferente a las cefaleas. Los tumores, en general, ¿no? Los tumores de fosa posterior, aparte del dolor que van a dar muy tempranamente, van a dar signos de tronco, ¿no? De tronco encefálico, como son ataxia, y rápidamente dan hidrocefalia, muy rápidamente. Las metástasis cerebrales, en la parte supratentorial sobre todo, sí van a dar una cefalea, pero más subaguda, ¿no? Más larvada, incluso de meses de evolución. Meses. Puede agregarse focalización, focalidad neurológica, y puede manifestarse como crisis epilépticas también. Entonces, si yo tengo focalidad neurológica, cefalea, subaguda de varios meses, pensar también en una posibilidad de secundarismo. Listo. ¿Cuál es la diferencia principal entre nuestros dos tipos de cefalea primaria? Primero, saber de que la cefalea tensional es más o menos entre el 70 y 80% de todas las cefaleas primarias, y la migraña está por ahí un 20% aproximadamente. La cefalea tensional generalmente, como les dije, es bilateral, es una cefalea en casco. En cambio, la migraña es una cefalea unilateral generalmente. Nuestro paciente puede ser, en un episodio puede ser derecho, en el siguiente episodio puede ser izquierdo, pero generalmente unilateral, ¿no? Este es de características opresiva, este es pulsátil. Esta es de leve a moderada generalmente, en cambio este es de moderada a severa, lo más frecuente, ¿sí? Esta puede durar hasta 7 días, en teoría. En cambio, la cefalea por migraña, entre 4 horas a máximo 3 días, ¿no? 72 horas. No dura más. Si no, ya estamos hablando de alguna otra complicación. No se suele asociar a náuseas ni vómitos. No hay síntomas autonómicos, ni náuseas ni vómitos. En cambio, aquí sí es muy frecuente o náuseas o vómitos, ¿no? Muy frecuentemente. Aquí incluso es criterio, ¿no? Criterio de diagnóstico que haya fotofobia, sonofobia. En cambio, puede haber en la tensional fotosonofobia, pero es raro, ¿no? Pues sí puede, se presenta raro. Exacerbaciones con el ejercicio también, y aquí hay exacerbaciones por el estrés, ¿no? Que tal vez esto sí es coincidente con ambos, pero no corresponde a criterios de diagnóstico. Este es más frecuente de todas maneras en mujeres jóvenes, y la tensional también es más frecuente en mujeres, pero de cualquier edad, ¿no? De cualquier edad. Aunque es más en mujeres jóvenes. Listo. Hablando de migraña, un poquito de lo que es la fisiopatología. En general no se conoce específicamente por qué algunas personas tienen mayor predisposición a desarrollar crisis de migraña. No se sabe cuál es el estímulo, cuál es el origen inicial, cuál es la causa inicial. Lo que se conoce es que al llegar a algún estímulo
diferente índole hacia una persona susceptible, lo que se va a ocasionar a nivel del cerebro es algo que se llama una depresión cortical propagada, es decir, una hiperfunción muy cortita de una zona del cerebro, es decir, de un foco, ¿no? Un foco puede ser cortical, ¿no? Y esta depresión cortical propagada que le sigue, es decir, como que se apaga, eso que se encendió, que se estimuló, se apaga, es lo que va a generar los diferentes tipos de aura, ¿no? En los pacientes que tienen ese tipo de migrañas con auras. Esto va a generar una cascada de respuestas, las cuales van a ser ya de origen sanguíneo, pues, ¿no? Del vaso sanguíneo, que van a ser en vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que va a ocurrir primero? Va a haber una vasoconstricción a través de la liberación de diferentes neurotransmisores por este estímulo de presión cortical propagada, y estos van a generar vasoconstricción y posteriormente una vasodilatación, y ellos van a generar una respuesta anormal a nivel de el ganglio trigeminal, la cual va a darnos la sensación de dolor que va a ser consciente, ¿no? A través de la vía hacia la corteza. ¿Sí? Cuando llega a nivel de trigémino, también va a pasar pues en tronco y nos van a dar estas síntomas de náuseas, de vómitos, de fotofobia, de sonofobia. Y es más o menos así que se desarrolla una crisis de migraña. Listo. Entonces la migraña, ya dijimos, ¿no? 20% de la población general. Más frecuente en mujeres, hay un antecedente familiar muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Generalmente hay dolor, hay cefalea, hay puede ser las auras y las náuseas. Realmente tenemos nuestra triada, ¿sí? Dura de entre 3 horas y 72 horas, que es lo del criterio diagnóstico, ¿no? Hasta 3 días como máximo. Puede presentarse como una migraña sin aura, que es lo más frecuente, una migraña común, o una migraña con aura, que es aproximadamente solo el 20%. De las auras que puede presentar, tenemos auras motoras, auras sensitivas, auras visuales, son las de presentación más frecuente, ¿no? Generalmente escotomas, o visión de luces, fotopsias, lo más frecuente de presentación. Y estas auras característicamente duran menos de 60 minutos. Si duran más, ya estamos hablando de alguna otra manifestación o complicación. Entonces, ¿cuándo es que la migraña se complica? Por ejemplo, cuando dura más de 72 horas, ya estamos hablando de un estado migrañoso. También puede deberse a un infarto migrañoso, por ejemplo, si el aura es prolongada, pues, ¿no? Aura más prolongada, más de 60 minutos, debemos sospechar un infarto migrañoso que suele darse en los lóbulos occipitales. Y una migraña hemipléjica, que es un tipo de migraña especial, de tipo de genética específicamente, donde hay una hemiparesia, ¿no? Hemiparesia persistente. Debe haber un antecedente familiar importante. La migraña basilar es un tipo de migraña con aura característica porque los síntomas que se presentan no son visuales, no solamente son motores, sino son síntomas de afectación troncoencefálica, ¿no? Por ejemplo, van a tener vértigo, disarrea, tinnitus, diplopia, ataxia, que son el aura, ¿no? Y esto sigue a una cefalea. Se sigue de cefalea. Esta hora también debe durar menos de una hora o menos de 60 minutos. Listo. Entonces, ¿qué hacemos en las crisis de dolor en nuestros pacientes? Primero, los pacientes tienen que recibir algún tipo de tratamiento como los AINES, puede ser paracetamol, pueden ser medicamentos más específicos como los triptanes, y en Perú todavía utilizamos los ergotamínicos, la ergotamina. ¿Sí? Cualquiera de ellos, ¿no? De preferencia primero partir por AINES o AINES con paracetamol y seguir pues con triptanes o ergotamina.
Y en los pacientes que tienen crisis de migraña más de 2 a 3 veces por semana o estas les incapacitan para realizar sus actividades de la vida diaria, es decir, les impiden trabajar, les impiden dormir o realizar sus actividades generalmente de forma normal, estos pacientes deben recibir un tratamiento de profilaxis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el propanolol, tenemos, por ejemplo, la mitriptilina con medicación, el ácido valproico, el topiramato, ¿sí? Todos estos medicamentos son de prevención secundaria. Se prefiere en la migraña con aura, por ejemplo, el propanolol, ¿no? El propanolol. Y hablamos de una migraña crónica cuando este tipo de dolores dura más de 15 días al mes por 3 meses. En estos pacientes, aparte de la medicación profiláctica, se ha visto que la inyección de toxina botulínica en algunos puntos específicos a nivel cefálico pueden mejorar el dolor, ¿no? Listo. Una cefalea primaria a tener en cuenta, que es bastante rara, pero a tener en cuenta, sobre todo por las preguntas, es esta cefalea, ¿no? En clúster, en racimos o de Horton. Esta cefalea es más frecuente en varones, bastante por delante sobre las mujeres. Generalmente jóvenes, puede tener episodios de 40 minutos de duración y es muy, muy severa, muy severa. El alcohol provoca ese tipo de dolores y tiene mayor predominio durante la noche, ¿no? Claramente durante la noche empeora su dolor. Es una cefalea trigémino autonómica porque puede asociarse de otros síntomas, por ejemplo, como tosis, miosis, rinorrea, ¿sí? En nuestros pacientes en el episodio, ¿no? Generalmente no hay aura, no hay náuseas y suele presentarse en episodios muy separados, en meses, pero recurrentes, ¿no? Cuando se presenta. El tratamiento de las crisis es con oxígeno y puede ser con triptano, ¿no? Y el tratamiento profiláctico puede ser con verapamilo principalmente, y algunos mencionan el ácido valproico, pero verapamilo a la cabeza. Listo. Entonces, diferenciar a las cefaleas ya es muy importante, no se olviden. Migraña, mujeres jóvenes, de todas maneras, en las que hay una cefalea unilateral, ¿no? Unilateral, pulsátil, sonofobia, fotofobia. Y si me hablan de un aura, más fácil, pues, ¿no? Moderada a severa, severa. Cefalea tensional es una cefalea que sí es más frecuente en mujeres, pero de cualquier edad. Nos va a hablar de alguna situación de estrés. Y es una cefalea bilateral, ¿no? Bilateral en casco. En casco. Leve a moderada. Y puede asociarse a dolores cervicales, ¿no? Cefalea en racimos, varones, jóvenes, en salvas, ¿no? Vienen episodios en salvas muy separadas, más durante la noche, y se asocian a síntomas como miosis, tosis palpebral, epífora. Tratamientos con oxígeno, oxígeno, oxígeno. Neoplasia, ¿no? Neoplasia es una cefalea que puede dar en cualquier momento de la vida, pero es más subaguda, ¿no? Es decir, hay un aumento progresivo que puede durar varios meses y se agrega alguna focalidad. Característicamente también las cefaleas por neoplasia incrementan durante la noche. Durante la noche. La hemorragia subaracnoidea es súbita, ¿no? Una cefalea súbita intensa, muy, muy intensa, y se suele acompañar de signos meningios. Y esto es en pacientes jóvenes también, ¿no? Jóvenes. Neuralgia trigémino generalmente es un dolor facial, no cefalea, ¿no? Es un dolor facial en zonas
del trigémino, ya sea frontal, maxilar, mandibular. Es un dolor tipo punzada, ¿no? Punzada muy severo, pero es muy corto, ¿no? Muy corto, muy corto. Y empeora cuando palpamos algunos puntos por donde transcurre el trigémino. Artritis de la temporal en mayores de 50 años, una cefalea de inicio unilateral, también bastante severa, y puede asociarse a claudicación mandibular y polimialgia reumática. El peligro es que puede presentar neuritis óptica arterítica bilateral y que quedar ciego en nuestro pacientito. Así que tratamiento inmediato con corticoides. Listo. Espero que las clases les sirvan. Muchos éxitos a todos. Hasta luego.